Me encuentro en un lugar de Jerusalén llamado Gai Ben Hinnom, que significa el Valle de Hinnom. Este lugar es un lugar tristemente conocido en la Biblia por ser un valle en el cual se ofrecían sacrificios humanos a uno de los dioses cananeos, principalmente niños. Es por eso que muchos lingüistas e historiadores piensan que la palabra en hebreo para referirse al infierno, Gehenom, es de hecho el resultado de una deformación de Gai Ben Hinnom. Gai Ben Hinnom o Gai Hinnom, Gehenom, es la palabra que se usa en hebreo para referirse al infierno. Y de hecho, resulta lógico pensar que para los antiguos judíos el lugar más parecido al infierno en la tierra es precisamente el lugar en el cual los padres mandan a sus hijos recién nacidos a ser sacrificados en honor a uno de los dioses cananeos. Este lugar es un lugar que recoge múltiples historias, la gran mayoría de ellas dramáticas o terroríficas o incluso diabólicas, como esta que acabamos de explicar, el sacrificio de niños a uno de los dioses de la antigua cultura cananea. Una de las cosas positivas que conserva este lugar, junto con todas las historias terroríficas y diabólicas que recoge esta zona, es que es uno de los pocos lugares de toda Jerusalén en donde todavía se puede apreciar el paisaje original de la antigüedad. Es un paisaje que conserva la misma vegetación, que conserva el mismo tipo de roca. Al no haber habido aquí prácticamente ninguna construcción, podemos ver la Jerusalén original de la época de la antigüedad. Jeremías, el profeta, en una de sus profecías del Tanaj, habla al respecto de este valle de Gai Ben Hinnom y lo llama el Valle de la Muerte. Vemos cómo en la tradición judía este valle está asociado constantemente a acontecimientos negativos, a acontecimientos terroríficos, diabólicos, traumáticos. De hecho, en la tradición judía, en la tradición rabínica, se dice que hay 3 puertas de acceso al infierno. Una puerta está en el océano, una puerta está en el desierto y la tercera puerta se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Entre la vegetación silvestre y las rocas y la tierra del Valle de Hinnom se encuentra muy oculta una construcción medieval de la época de las Cruzadas. Vamos a verla. Aquí podemos ver ahí arriba un arco que sostiene las paredes de esta construcción y podemos ver ahí a la izquierda una pared y ahí a la derecha podemos ver otra pared y si nos acercamos un poco más podemos ver cómo hay también lo que parecen ser habitaciones o depósitos y en esta dirección, si bajamos un poco, podemos ver también cómo hay otra habitación. Y algo curioso es que si miramos hacia arriba, vamos a ver que en el techo hay 2 orificios. Los podemos ver ahí perfectamente. ¿Qué es esto? ¿Qué hace una construcción medieval que tiene prácticamente 1000 años en pleno Gai Ben Hinnom? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, antiguamente era una construcción subterránea, no se veía y por eso ahora vamos a poder entender mejor qué son esos agujeros que hay ahí arriba en el techo. Los cruzados llegan a Jerusalén en el año 1099 y para el cristianismo este lugar, Gai Ben Hinnom, Gehenom, el Valle de Hinnom, es un valle sagrado, porque para el cristianismo este lugar aparece en el Nuevo Testamento. El cristianismo llama a este lugar Hakel Damá, que en arameo significa campo de sangre. ¿Por qué? Porque en este lugar, precisamente en este lugar, en donde la tradición judía considera que se hacían sacrificios de niños a uno de los dioses paganos más importantes, es donde se suicidó, según la tradición cristiana, el mayor traidor de la historia, llamado Judas Iscariote. Judas Iscariote, que se suicidó en este valle después de haber entregado a Jesús,
se tiró por un barranco y sus entrañas se esparcieron por todo el valle, impregnando el valle de sangre, y por eso Jaquel Damá, que en arameo significa campo de sangre. Por eso los cruzados construyen aquí este edificio, que es un edificio subterráneo, porque hay una tradición cristiana que considera que esta tierra es tierra sagrada, y muchos peregrinos cristianos que morían tras peregrinar a Jerusalén, morían en Jerusalén. Y como era tanta la gente que moría por día en Jerusalén, los cronistas de la Edad Media hablan incluso de que morían 50 personas por día, y no había dónde enterrarlos. Los cruzados construyeron aquí una especie de depósito de cadáveres en donde depositaban los cuerpos de los peregrinos cristianos que morían en su viaje de peregrinación a Jerusalén. Y por eso los agujeros del techo, porque se cree que por esos agujeros que había en el techo, que era de hecho el suelo, visto desde arriba, tiraban los cadáveres y los cadáveres se amontonaban en esta sección. Algo curioso sobre este depósito de cadáveres, que según los cronistas medievales se llamaba la Casa de los Huesos, es que está construido precisamente sobre los restos de una cueva judía de la época del Segundo Templo de hace 2000 años. Es decir, lo que hacen los cruzados hace 1000 años es ampliar un poco las cuevas mortuorias que ya existían aquí para construir su depósito de cadáveres. Miren esto. Podemos ver aquí la construcción de los cruzados de hace 1000 años. Podemos ver ahí el arco con los antiguos orificios que ya vimos. Esta pared es una pared también construida en la época de los cruzados. Sin embargo, si nos adentramos un poco más en la roca, podemos ver cómo la roca está cortada con el mismo método de trabajo, con el mismo método con el cual se construían las cuevas mortuorias en la época del Segundo Templo. Es decir, estamos ahora en una cueva judía de la época del Segundo Templo. Esto que vemos ahí es un nicho en donde se colocaban los cadáveres. Y podemos seguir recorriendo este depósito. Vamos a dar la vuelta para poder ver cómo del otro lado hay todavía más nichos judíos de la época del Segundo Templo. Todavía estamos en este depósito de cadáveres de la Edad Media, y ahora lo vamos a poder entender mucho mejor. Vamos a entrar a esta segunda habitación, y aquí, a la derecha, podemos ver 3 nichos judíos. Este método de entierro era un método típico en la época del Segundo Templo. Seguimos viendo ahí más nichos. Podemos ver ahí 2 nichos en donde se colocaban los cadáveres, porque esto, de hecho, no es otra cosa más que una tumba judía de la época del Segundo Templo. Si les interesa saber cómo enterraban los judíos a sus muertos en la época del Segundo Templo, vayan a este vídeo de aquí en donde explico cómo era la tumba de Jesús, que es de hecho un judío de la época del Segundo Templo. Y así podemos ver cómo hay muchas tradiciones que transforman este valle en algo tenebroso. Esto era una necrópolis en la época del Segundo Templo, es decir, era el lugar en donde los judíos enterraban a sus muertos. Los muertos tienen una connotación negativa, tenebrosa. A eso le sumamos el hecho de que aquí hay una tradición cristiana que habla del suicidio de Judas, que es el mayor traidor de la historia, según el cristianismo. A eso le sumamos que hay aquí una tradición según la cual los cananeos sacrificaban aquí a sus hijos. Y a eso le sumamos el hecho de que para el profeta Jeremías, este valle, según su visión del fin de los tiempos, se llama el Valle de la Muerte. Ahora podemos entender mejor por qué, cuando en el judaísmo se intentó explicar lo que era el infierno, no encontraron algo más parecido al infierno que este lugar. Gehenom, Gai y Nom, esa es la palabra que se utiliza hoy en día en el judaísmo para referirse al infierno. Y ahora podemos entender mejor por qué la tradición judía dice que una de las puertas al infierno se encuentra en Jerusalén. Aquí podemos ver más tumbas judías de la época del Segundo Templo.
Muchas están tapadas por la vegetación, pero claramente esto es una cueva mortuoria de hace 2000 años. Podemos ver ahí, de hecho, uno de los nichos. Se puede apreciar perfectamente. Ahí vemos un nicho. Y aquí podemos ver, detrás de la vegetación, más nichos. Ahí podemos ver otros 2 nichos, que son de hecho tumbas judías de la época del Segundo Templo. Aquí podemos ver otros nichos. Vemos que esta zona es una zona en la cual se encuentran muchísimas tumbas de la época del Segundo Templo. Y si elevamos la mirada delante de nosotros, podemos ver el Monte Sión. Podemos ver que esta zona es una zona en la cual hay muchos precipicios. Es decir, hay 2 tradiciones cristianas que hablan del suicidio de Judas. Una que dice que en este valle él se colgó de un árbol, y otra que dice que él se tira tirándose por un precipicio. Y de hecho, esto está lleno de precipicios. Por ahí se sale del infierno.